Amén, hermano José. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. ¿Nos escucha? Permítanme un segundito. Me dicen... Ahora sí. Buenas noches, hoy sí se escucha. ¿No a poco otra vez? Ah, permítame. Ahora, uno, dos, tres, probando. Ahí está. Muy bien. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Qué alegría, qué gozo poder estar una vez más en esta maravillosa comunión. Vamos a... Vamos a ver. Eh, Quisiera nada más volver a saludarles y gracias al Señor por una oportunidad más que nos permite. Esta noche vamos a tomar esta lección número 26, Unidos a Cristo. En esta, especialmente en esta lección muy maravillosa, vamos a estar considerando y entrando en unos asuntos relacionados especialmente con algo que el Señor ya hizo por nosotros, en los cuales nosotros debemos estar muy claros, muy eh, comprender completamente lo que el Señor ha hecho para poder nosotros disfrutar de ello. Y por otro lado, ¿qué nos corresponde a nosotros en esta unión? Porque esa es la elección, unidos a Cristo. Es una unión entre dos, ¿verdad? Entre Cristo y nosotros como entidad corporativa, como su cuerpo, como la iglesia, pero también como creyentes, ¿ya? Entonces, vamos a ir considerando algunos asuntos relacionados con esta unión. Primero, debemos recordar que esta unión se ha iniciado cuando nosotros creímos y fuimos bautizados. Después de haber creído, después de haber sido bautizados, nosotros tenemos una unión de vida con el Señor. ¿Por qué una unión de vida? Porque a nuestra vida humana se agrega otra vida, la vida divina. Entonces ya en nosotros van a haber una sumatoria de tres vidas, digámoslo así, como que tres, ¿verdad? Acordémonos que mediante la caída tenemos nosotros una adquisición por parte de Adán, que es el pecado, que es Satanás, que es como una entidad que está en nosotros, que nos habla, que nos confunde, que nos engaña. Al final de cuentas es como una vida negativa, una vida que en realidad es una muerte, pero ahí está en nosotros, latente, actuando, estorbando. Por otro lado está nuestra propia vida, que es nuestra propia existencia, y luego, en el momento que creímos, recibimos la vida de Dios, la vida divina. Así que nosotros por nacimiento, después de que fuimos gestados durante los meses que estuvimos en el vientre de nuestra madre, ahí adquirimos no solo la vida humana, sino el pecado, que es esta otra entidad. Ahora, después de un tiempo, después de unos años, para cada quien fue diferente, recibimos al Señor una vida adicional, una vida más se sumó a nuestra existencia. Esa vida la tenemos todos los creyentes y en todos los creyentes funciona de manera particular y de manera, pues sí, particular, ¿verdad? Porque dependiendo de la apertura, dependiendo de las situaciones, esa vida se comporta de cierta manera en nuestra hermana Marta, de cierta manera en nuestra hermana María, de cierta manera en nuestra hermana Clarinés, en cierta manera en la vida del hermano Juan Carlos, pero o sea, es muy particular, es muy específica esta vida, porque así es Dios, ¿verdad? Tiene la capacidad de poder actuar de manera particular y de manera específica en cada uno de nosotros, pero al haber creído y ser bautizados se efectuó esta unión. Nosotros fuimos unidos al Señor en el momento en que fuimos salvos, en el momento en que el Señor entró en nosotros. Recordemos que en esta unión suceden dos asuntos. Una parte es que Dios se une a nosotros. Y la respuesta a eso es que nosotros nos unimos a Dios. Así que hay dos cosas que suceden. Una que nos unimos a Dios. Disculpen. Entonces,
entonces nosotros fuimos unidos a Cristo en ese momento, en el momento que fuimos salvos. Ahora vamos a considerar con el mayor detalle posible cómo es que Dios, a través de Cristo, por medio del Espíritu, se une a nosotros. ¿Cómo funciona esa unión? Tiene varias etapas, tiene varios pasos, tiene varios aspectos que nosotros debemos conocer. ¿De qué nos sirve conocer esto? Para que conscientemente y voluntariamente cooperemos con Él. Entonces, el primer punto en esta unión de parte de Cristo hacia nosotros, el primer paso es hacerse carne. Juan 1:14, una parte del versículo. Y el verbo se hizo carne. El verbo se refiere al segundo de la Trinidad. Se refiere a Cristo Jesús. Se refiere al Hijo. Está el Padre como primero de la Trinidad, está el Hijo como segundo de la Trinidad y está el Espíritu Santo como el tercero de la Trinidad. Pero este Dios triuno se hace carne mediante el segundo de la Trinidad. Dios en sí mismo existe en la esfera del Espíritu, en esa dimensión, ¿verdad? Al mismo tiempo que nosotros existimos aquí en esta esfera física, existe esa esfera espiritual, donde existe Dios, donde existe Satanás, donde existen los ángeles, donde existen los demonios, donde existen los ángeles caídos. Pero en un determinado momento el segundo de la Trinidad, existiendo en ese plano, existiendo en esa esfera, trasciende de esa esfera y se introduce a la esfera física. Pasa de ser una entidad totalmente y netamente espiritual a ser una entidad humana, a ser una entidad física que existe en nuestro medio. En la esfera divina, en la esfera espiritual, no hay limitación para Dios, ¿verdad? Existe el presente, el pasado y el futuro, todo al mismo tiempo. Para Dios no hay presente, para Dios no hay ayer, no hay hoy, para Dios todo es relativo. Ahora bien, una vez que entró en nuestra esfera, entró en esta esfera física, fue limitado. Fue limitado al tiempo de gestación. Normalmente son 9 meses de gestación de los seres humanos, así que en todo ese tiempo, a pesar de ser Dios mismo, el segundo de la Trinidad no podía hablar, ¿verdad? No tenía boca en los primeros momentos de su existencia como ser humano. Pero en esa existencia como ser humano, el Señor Jesús era un humano que era semejanza de pecado únicamente. Debemos recordar que él no fue engendrado por José, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo, así que no había el cromosoma X en él. Por lo tanto, no heredó de Adán el pecado como tal. Eso hacía y eso hace de Jesucristo, hombre, un hombre diferente al resto de la humanidad. Un hombre especial, un hombre maravilloso. Un hombre por el cual su vida afectaba el universo. Su muerte afectaba el universo y lo afectó. Y su resurrección, que pues solo él lo ha hecho, aparte de Lázaro y de aquel joven que el Señor resucitó, lo hacía totalmente distinto. Era humano en parte, pero era divino en parte. Pero esa diferencia hacía que su muerte funcionara como el sacrificio que exigía la ley por el pecado. Así que, pero este mero hecho de hacerse hombre, de encarnarse, de entrar en la dimensión de la humanidad, tenía como objetivo ese acercamiento. Dios en la eternidad, Dios en la esfera divina, tuvo momentos en que se acercó a los seres humanos, al menos los que registra la Biblia. El momento cuando los 3 varones compartieron con Abraham, ¿verdad? Cuando Dios quería compartir con Abraham su plan de destruir Sodoma y Gomorra. La aparición que tuvo Daniel en Daniel 8. Pero bueno, y también cuando se le aparecía a Moisés en ese fuego, en ese monte, que era una manifestación del poder de Dios, sin haber pasado por el proceso de la encarnación, del vivir humano, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión. Por lo tanto, el tiempo que podía convivir con la humanidad era limitado,
porque ciertamente el hombre no estaba preparado para poder resistir el efecto de la presencia literal de Dios, ¿verdad? La presencia física de Dios. Sin embargo, se acercó Dios. Entonces, en esta unión, el primer paso que toma Dios es hacerse carne, hacerse hombre, pero no un hombre regular o un hombre normal, sino un Dios hombre, el primer Dios hombre. Con este paso, el Dios como entidad se acercó a la humanidad, se acercó a ella. Perdón. Muy bien. Luego hay algo maravilloso en Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo, en el proceso que él experimentó, él, a medida que pasaba el tiempo de su existencia como ser humano, él iba eh, registrando y guardando en su ser todas las experiencias, ¿verdad? ¿Recuerdan el relato bíblico cuando se le llamó la atención cuando niño por haberse quedado en la ciudad de Jerusalén, mientras que sus padres y sus hermanos ya iban 3 días de viaje? Entonces el niño crecía en sabiduría y crecía sujeto, iba él aprendiendo todas estas cosas que sucedían, las atesoraba en su corazón. De tal manera que todas las experiencias que el Señor tuvo en su vivir humano fueron guardadas en su cuerpo, fueron guardadas en su ser, ¿verdad? Atesoradas de una manera muy particular, de una manera muy especial, que después esas experiencias iban a ser accesibles a los que le recibieran. Usted y yo no sé si le pasa, ¿verdad? Pero ya a cierta edad uno empieza a olvidar las cosas. Hace casi 2 años tuve una experiencia en mi salud que ha limitado ese proceso cognitivo y es bien difícil en algún momento recordar asuntos, ¿verdad? Entonces, alguna información o alguna experiencia que tuve y que pues ya no tengo acceso a ella en mi cabeza, pues ya la perdí. Pero todas las experiencias que Cristo fue ganando a través de su vivir humano están guardadas en su persona y están accesibles a nosotros. ¿Qué tipo de experiencias? Todo tipo de experiencias, ¿verdad? Jesús fue un varón perfecto, probado en todo. Y la humanidad del Señor era una humanidad pues muy perfecta y muy elevada. En algún momento esos rasgos de esa humanidad perfecta y elevada se manifestaron y quedaron registradas en la Biblia, como cuando resucitó a este muchacho. El Señor se conmovió porque este muchacho era el único hijo de una viuda. El Señor se conmovió y lo resucitó. El Señor se conmovió con la muerte de Lázaro también. Era una persona muy querida para el Señor y pues que estuviera muerto era algo impactante aún para él. Cuando estaba él en la cruz, él se preocupó por su mamá y le dijo a Juan, ahí tu madre, y le dijo, ahí tu hijo. Esto indica que él se la dejó encargada a él. Te vas a encargar, ahora la vas a cuidar a ella como que fuera tu mamá. Eso le estaba diciendo. Ese tipo de humanidad, esa clase de humanidad del Señor está en él, por supuesto, pero cuando él entra en las personas que lo reciben, también reciben con él todas sus experiencias. Por eso decimos, todo lo que el Señor logró nos ha sido aplicado a nosotros. Por eso es que nosotros podemos decir en este punto B que el Señor nos lleva con Él o nos llevó con Él por su muerte, por su resurrección y por su ascensión. Vamos a ver 3 versículos para esto. Gálatas 2:20, una parte. Con Cristo estoy, mira esta palabra, juntamente crucificado. Esto lo está diciendo un hermano, el hermano Pablo, que él ya era en ese momento un salvo. Entonces nosotros ya somos salvos. Yo recuerdo que recibí al Señor probablemente alrededor de 8 o 9 años tendría de edad. Hace 41 años, hace 42 años, hace 39 años más o menos, que yo recibí al Señor. Entonces, a pesar de que el Señor fue crucificado hace 2000 y centavos de años, según el relato y según los cálculos de la gente estudiosa, yo
fui crucificado con Él cuando lo recibí. En otras palabras, cuando yo recibí al Señor, Él entró en mi espíritu con todo lo que Él hizo, con todo lo que Él logró. Y entre todos los logros de Cristo está haber muerto por causa del pecado, para pagar los pecados de la humanidad, para pagar los pecados de aquel y aquella que lo recibieran. Hoy día nosotros somos aquellos que recibimos al Señor. Así que cuando yo recibí al Señor, recibí la vida divina, pero también morí. Ay, ¿cómo puede ser eso? Bueno, recordemos otra vez la cita. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El que está crucificado no está vivo. El que está crucificado o está muriendo o ya está muerto. Entonces el versículo de Gálatas 2:20 se complementa o sigue diciendo, y ya no vivo yo, o sea que estoy muerto, ¿eh? Sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, que la vida normal, la vida humana, ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios. O sea que la vivo, por la vida de Él, que ahora está en mí. Y está en mí porque usé la fe, creí, lo recibí. Entonces, el Señor Jesús en su muerte nos llevó con Él. Pero en el caso nuestro, esa muerte se aplicó a nosotros ¿en qué momento? En el momento que lo recibimos, en el momento que creímos. Así que, pero a pesar de que la muerte es algo crucial que debemos conocer, entender, disfrutar, jactarnos de ello, no solo nos lleva el Señor por la muerte, sino nos lleva también por la resurrección y teniendo como objetivo la ascensión. Otro versículo, Romanos 6:6, y debemos atesorar estos versículos porque son verdades que nosotros debemos recibir. Tal vez no lo entendamos, tal vez de repente hasta tenemos duda. Es normal, tenemos la carne y el trabajo de la carne es hacernos dudar. Pero la palabra de Dios dice que estamos crucificados juntamente con Cristo. Y en Romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Así que hoy día usted no debe recibir la idea o pensamiento, doctrina o enseñanza de que usted tiene que crucificar al viejo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted eso, hermano? Mire, porque si los hermanos han dicho, si fulano dijo, etcétera, lo que quieran. Mire lo que dice este versículo, nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces yo le puedo preguntar, aquí pues solo veo al hermano Juan Carlos. Entonces, hermano, su viejo hombre va a ser crucificado, está siendo crucificado o ya fue crucificado. Ya fue crucificado. Entonces, esto es un hecho. Tal vez a usted le cueste creer eso, porque usted puede decir, pero todavía me porto mal. Pues es otro asunto. Eso no, que usted se porte mal, que usted diga esto, o que yo me porte mal, pues, ¿verdad? Que yo haga esto y lo otro, no cambia el hecho de que mi viejo hombre ya fue crucificado. Lo que está diciendo eso es que yo no estoy viviendo de acuerdo a la vida que debo vivir. Porque si yo ando pecando, diciendo cosas y haciendo cosas, significa que yo vivo de acuerdo a mi previo hombre, digamos, al primer hombre que es Adán. Pero vimos en la lección anterior, durante 2 semanas, que por medio de la salvación que Dios opera en nosotros, que Él hizo la redención y todo lo que Él logró, nos trasladó de Adán a Cristo. Así que ahora su mente y la mía, ¿dónde debe estar? ¿En Adán o en Cristo? Si usted dice que es que mire, yo todavía sigo pecando, significa que su muerte usted la pone en Adán. Usted la pone. No es que le le torcieron el brazo y alguien o la obligó a pecar. No, es que fíjese que me obligaron. No, eso no es así. Por eso dice Romanos 8:6. La mente puesta en la carne es muerte. Porque cuando usted pone la mente en la carne, empieza a pecar. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y eso es lo que dice Romanos 8:6, ¿verdad? Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. La vida es Cristo mismo, ¿verdad? Y la paz es el fruto del Espíritu. Por poner la mente en el Espíritu tengo como resultado el gozo y la paz. Aleluya. Ahora, yo entiendo que usted va a tener esa lucha. Dice, no. A mí se me hace que yo todavía tengo que crucificar a mi viejo hombre porque debo de tratar de esforzarme por ser buena persona. Está en la dirección equivocada totalmente. ¿Qué le corresponde a usted y a mí como criaturas de Dios?
creer. ¿Qué nos corresponde otra vez? Creer. Creer. Mire, los discípulos, yo me imagino que estaban en alguna situación ahí tensa. Y sale uno, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Porque había ahí algo, ¿verdad? Que le dijeron, es que tenés que perdonar. Sí, pero ya se me acabó el crédito. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Eso es un montón. ¿Y qué fue la respuesta de los discípulos? Señor, aumentanos la fe. Así que usted no luche por ser mejor persona, por ser mejor creyente. Labore y pida y labore que su fe sea aumentada. Eso debe hacer. ¿Qué debe hacer entonces otra vez? Creer. Ese es nuestro trabajo. Creer. ¿Qué debemos creer? Es que yo ya recibí al Señor. Sí. Aleluya, creyó aquel día. Pero ¿qué le corresponde hacer hoy día? Después de haber creído, seguir creyendo. ¿Qué debe creer? Todo lo que dice la Escritura. Todo lo que el Señor esté hablando a las iglesias. Todo lo que el Señor le esté hablando a usted. Y aquí el hermano está explicando, perdón, Padre, el Señor nos está explicando a través del hermano que Cristo nos lleva por todos esos procesos que Él pasó, que son la muerte, la resurrección, con miras a la ascensión. 3 citas hemos visto hasta el momento aquí en este punto. Gálatas 2:20, que establece que usted y yo en Cristo, o sea, al ser salvos, estamos con Cristo juntamente crucificados. Romanos 6:6 establece que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Él. O sea que usted y yo ya fuimos crucificados juntamente con Él. El Señor fue crucificado hace 2000 años, pero la muerte de Cristo, porque es eterna, me es aplicada a mí el día o la noche en que yo lo recibí, en que yo creí. Mire, Colosenses 2:20. Leímos Gálatas 2:20, ahora Colosenses 2:20. Hay una frasecita. Muerto con Cristo. Así que, hermano, por algo dice aquel versículo que es el príncipe entre los muertos. No se asuste por decir eso. Dele gloria a Dios. Démosle gloria a Dios porque ya no tenemos que luchar. Ya no tenemos que estar esforzándonos por no decir esto, por no hacer aquello, sino descansar en la victoria que obtuvo Cristo y que a usted y a mí se nos ha sido aplicada desde el día que creímos. Dios o Cristo nos llevó con Él mismo a través de su muerte en la cruz. Pero como nos hace participar no solo de la muerte, sino de la resurrección y la ascensión, vamos a ver esos otros puntos. Colosenses 3:1. Fuisteis resucitados juntamente con Cristo. Aleluya. Aleluya. O sea que en la resurrección de Cristo también Él nos llevó consigo mismo. Nos llevó con Él. Ahí con Él íbamos. O sea que lo que Él experimentó se nos transmitió a nosotros a través de haberlo recibido. Entonces estamos viendo que Él nos llevó con Él a través de su muerte. Y el hermano aquí pone 3 versículos para que veamos lo importante y lo intenso que es este llevar y lo que más nos cuesta recibir, lo que más nos cuesta creer es que ya fuimos crucificados, que nuestro viejo hombre ya está anulado. Gálatas 2:20, Romanos 6:6 y Colosenses 2:20, pero también fuimos resucitados. Nos llevó a través de su muerte, pero nos llevó también a través de su resurrección. Siguiente versículo, Efesios 2:6. Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que también nos lleva a nosotros en su ascensión. Nos llevó consigo en esa ascensión. Nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Que nos lleve con Él por estos 3 pasos que son la muerte, que son su muerte, que son la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ah? Está dándonos las herramientas, está dándonos la manera de poder vivir la vida que vivimos en la carne, que vivimos en esta esfera física. Es a través de la fe. El resto del versículo de Gálatas 2:20. Y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo en la fe. O sea que la vivo creyendo
creyendo lo que me dice el Señor, creyendo lo que me dice el Señor a través de los hermanos, creyendo lo que dice el Señor a través de este ministerio y esa cantidad vasta de libros que hay. Lo experimento esa muerte al creer, por medio de la fe, al creer que estoy muerto con Él, al creer que estoy juntamente crucificado con Él, pero también al creer que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Porque el asunto de experimentar la muerte de Cristo en nuestra experiencia es a través de la vida de resurrección, a través de ser vivientes y orgánicos, a través de estar ejercitados y de tener un espíritu liberado y una boca que hable, que mencione su nombre fácilmente, que no le cueste invocar al Señor, que no le cueste profetizar, que no le cueste orar, leer. Entonces, mediante estemos creyendo constantemente, hermano y hermana, experimentamos tanto su muerte. La muerte también nos configura a la justicia de Dios, no a la nuestra, al ser justificados por Él. Pero en la resurrección o el experimentar la vida de resurrección nos saca a nosotros de la mortandad en la cual muchas veces nos encontramos. Las situaciones pecaminosas o las situaciones que nos tienen faltos del Señor, hermano y hermana, es como que estuviéramos muertos. Estamos muertos para el mundo, eso es un hecho y eso está bien, pero también para Cristo, para su cuerpo, debemos estar vivientes, pero a través de la vida del Señor. Mire, otro versículo, Efesios 2:6, nos hizo sentar en los lugares celestiales, lo que habíamos visto hace un momento. Y esto en nuestra experiencia lo podemos comparar y ver ejemplificado en el estudio de vida o de cristalización del libro de Cantares, donde se nos relata acerca de una mujer a la cual el rey que representa a Cristo, que el rey Salomón, del cual se enamora. Pero él no puede casarse con esta campesina, ¿verdad? No tiene el porte, no tiene los modales, no tiene la educación y preparación que debe tener una mujer para que sea digna de desposar al rey. Pero ¿qué hace este rey? Se acerca y se une, ¿verdad? Se disfraza, se acerca, la enamora, le enseña. Y uno de los pasos bien importantes es que la sienta en lugares altos, que son estos lugares celestiales. Hermano y hermana, en la ascensión el Señor trascendió 4 capas de oposición que hay, que impiden o que impedían que el Señor fuera a presentarse delante del Padre. Y esas capas hoy día también se oponen a que nosotros lleguemos delante del Padre, que estemos disfrutando de llegar al lugar santísimo, que no solamente es el tercer cielo físicamente, sino es nuestro espíritu, donde está el Dios triuno también. Entonces, mediante la ascensión, mediante este proceso de trascender, hermanos y hermanas, nosotros podemos participar de esta muerte maravillosa. El Señor Jesús primero pasó por la muerte y luego resucitó. En nuestra experiencia nosotros disfrutamos o experimentamos la vida de resurrección que hace que nosotros seamos configurados a su muerte. Y cuando entendemos que estamos muertos, hermano y hermana, se acabaron las peleas, se acabaron los problemas, se acabó todo eso. Se terminó para siempre. Porque el que está muerto, está muerto. El que está muerto no opina, el que está muerto no se queja, el que está muerto, cualquier cosa que hacen los que están vivos, los muertos no lo pueden hacer. Entonces nosotros, para el mundo, para los placeres de la carne, estamos muertos. Pero para poder entrar en la realidad de eso, en la práctica de eso, debe usted fortalecer su fe, debe creer, ¿verdad? Entonces al principio diga, Señor, gracias que contigo estoy juntamente crucificado. Todavía no lo entiendo bien, no lo comprendo y como que no lo recibo, algo me hace dudar, pero no es algo, es el pecado, es el mismo Satanás que siembra la duda, porque no está lejos, él está dentro de usted y está dentro de mí, como el pecado. Y no le interesa que nosotros comprendamos lo que es Cristo para nosotros, lo que es Dios para nosotros y cómo Él se acerca para nosotros y nos equipa
para que vivamos en la victoria que Él logró sobre Satanás. Y nos tiene Satanás engañados, que todavía le servimos al pecado como esclavos, cuando en realidad nuestro viejo hombre ya fue anulado juntamente con Cristo. Esto es maravilloso y me fascina hablar de eso, pero hay que avanzar. Otra de las cosas que hace el Señor para acercarse a nosotros en esta unión, y creo que antes de tocar esa última cosa, quisiera hacer una recapitulación. ¿Qué hace el Señor en su acercamiento a nosotros? Primero, se hace carne. Sale de la eternidad, sale de la esfera del espíritu y entra en esta esfera material o esfera humana. Entonces, lo segundo es que al hacerse carne, se acerca a la humanidad para poder eventualmente entrar en nuestro interior. La segunda parte es que nos lleva por su muerte, nos lleva por su resurrección y nos lleva por su ascensión. Ahora bien, ¿cómo es que me llevaba Él si yo no había ni siquiera nacido? Recordemos el asunto otra vez de lo relativo que es el tiempo para el Señor. Que lo relativo que es el tiempo para el Señor, porque el Señor para Él son 1000 días como un día, o 1000 años como un día, o un día como 1000 años. Para Él eso es indistinto, por un lado. Por otro lado, hay una cosa que tiene Dios que es bien interesante para poder tenernos en Él y conocernos en Él aún antes de nuestra existencia. Porque el Señor nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero antes de la fundación del mundo, le puedo asegurar que ninguno de los que estamos aquí estábamos ni siquiera conscientes. ¿Ah? No hay mucha información o detalles al respecto. Sin embargo, existíamos de alguna manera. Él nos vio, Él es Dios. Usted no piense en Dios como que fuera usted. Dios es un ser superior, con capacidades que nosotros no nos podemos imaginar. Solo considere esto. Dios es un ser que trae a la existencia cosas que no existen. Usted y yo no podemos hacer eso. Así que no nos comparemos con Dios, no se compare con Dios para siquiera pretender saber por qué Dios hizo eso. Eso no es posible. No es posible para usted y para mí. Definitivamente no va a ser posible para usted o para mí, pero para Dios no hay nada imposible. Así que nos lleva a través de su muerte, que nos equipa para algo. Nos lleva a través de su resurrección, que luego nos equipa. Y luego nos lleva a través de su ascensión. Y en cada etapa y en cada cosa en la que el Señor nos lleva, nos prepara y nos equipa para algo. Luego, en su resurrección, ¿verdad? Nos llevó en su resurrección juntamente con Él. La vida de resurrección es la que nos hace a nosotros poder participar de todo lo que es Cristo. Y también su Espíritu trae la resurrección. El Espíritu Santo resucitó al hombre Jesús. Y si ese Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, y de veras si mora en nosotros, también puede vivificar nuestros cuerpos mortales. Otra ventaja, otro beneficio de la resurrección del Señor. Luego nos hace sentar en lugares celestiales, según Efesios 2:6. Y tal vez no sé si mencioné esto antes, pero el hecho de que Dios nos sienta en lugares celestiales es para que nosotros desde arriba tengamos otra perspectiva de nuestra existencia. Nosotros tenemos usualmente una visión de nuestra existencia donde los problemas nos ahogan, las situaciones nos dan ansiedad y depresión y todas esas cosas. Entonces nosotros empezamos a hacer un muro a nuestro alrededor, como que fuera un muro redondo a nuestro alrededor, que forma un pozo. Eso se llama introspección. Y desde ahí nosotros no podemos ver la solución ni ninguna esperanza para nosotros. Entonces es necesario que seamos sacados de ese pozo profundo, y eso lo hace el Señor a través de su ascensión. Nos llega a colocar en lugares altos, en lugares elevados, ¿verdad? Nos hace sentar en lugares celestiales, y desde esos lugares celestiales el libro de Cantares dice que desde ahí puede ver las cuevas de los leopardos. Entonces estos leopardos son, en este caso, seres
que representan los problemas y las situaciones que están a la orden del día. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si usted ya no está a ese nivel de los problemas, está mucho más arriba, usted dice, pues esto no me afecta a mí. Aquí ni siquiera me toca eso. Pero estamos que nos morimos porque hay que pagar tal cosa. Hermano y hermana, hay que descansar en el Señor. Mire, el Señor nos está llevando en todo lo que Él experimentó. Entonces, en su ascensión nos hace sentar en los lugares celestiales. Entonces, todo esto de llevarnos es con tal o con el motivo o con el objetivo de acercarse a nosotros. Como siguiente punto, y ya casi terminando, quiero ver si faltan dos cositas todavía. Otro asunto que él hace en este acercamiento con tal de unirse a nosotros es que una vez que entra en nuestro espíritu, él se pone a vivir ahí. ¿Y qué más hace? Hace su hogar en nuestros corazones. Romanos 8:10. Cristo está en vosotros. Entonces el Señor, al hacerse carne, nos lleva con Él. Nos lleva con Él en su muerte, nos lleva con Él en su resurrección, nos lleva con Él en su ascensión, como primer paso. Luego, Él, por medio de la salvación que nos regala, entra en nuestro espíritu. Pero cuando entra en nuestro espíritu, pues hemos sabido nosotros que Él pues regenera nuestro espíritu que estaba amortecido, ¿verdad? Él entra en alguna pequeña parte de nuestra alma donde opera cambios iniciales. Pero no se quiere quedar ahí, Él quiere ocupar toda nuestra mente, toda nuestra voluntad y todas nuestras emociones. Esto sucede de manera progresiva, en función o mediante nosotros cooperemos con Dios al abrirnos a Él. Pero ¿qué es esto de abrirse a Él? Y es la siguiente parte del mensaje, la segunda mitad del mensaje, donde vamos a ver lo que de nosotros depende en esta unión. En esta primera parte estamos viendo lo que el Señor ya hizo para acercarse a nosotros en esta unión. Entonces, cuando el Señor Jesús entra en nosotros como espíritu, aplica en nosotros todo lo que Él ha realizado. ¿Qué es lo que ha realizado? Vamos a hablar de algunas cosas, no todas las cosas que ha realizado, pero una de las cosas importantes que Él realizó es que derrotó a Satanás en su carne. Eso es muy importante porque muchos creyentes todavía viven pensando de que Satanás los puede afectar, los puede atacar, les puede hacer daño. No puede, no puede. En primer lugar existe en otra esfera, en esta otra dimensión espiritual, y no lo puede ahorcar, usted no le puede doblar la mano. ¿Eh? ¿Qué es lo más que puede hacer Satanás? Decirle una idea, implantar una idea, pero como somos tan distraídos y estamos tan debilitados, la recibimos como nuestra. Pero eso es, hasta ahí podría hacer algo y hasta ahí hace algo. Él se vende a nosotros o se presenta como que te voy a matar, te voy a hacer algo, te voy a hacer no sé qué, cuando en realidad no puede hacer nada, nada. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para derrotar a Satanás? No sepan usted, a atacarlo, a dispararle cosas, le dispara versículos, le dispara esto, le dispara la Biblia. No, eso pues no. O sea, cuando están dos boxeadores peleando, por ejemplo, y uno noquea al otro y cae, pues no le sigue pegando, el árbitro se pone en medio porque ya lo derrotó, ya está inconsciente. Y no digo esto como para que tengamos consideración de Satanás, pero Satanás ya está derrotado. ¿Ha oído usted esto de que Satanás está derrotado? Entonces, ¿cómo está Satanás? Derrotado. Pero entonces, ¿por qué usted cree que es un hombre como de 4 metros que anda como león rugiendo y que me quiere morder todo? O toda. Él anda con esa actitud, pero está derrotado. No tiene fuerza, no tiene poder, está condenado, el juicio de él ya pasó. El juicio de él ya, la condena ya fue escrita, va a estar por la eternidad en el lago de fuego. Ya está eso, él está en ese corredor esperando nada más que la condena sea ejecutada. Y eso la va a hacer el hijo varón. Pero volviendo a este asunto, cuando el Señor entró en nosotros, Él aplicó todo lo que Él logró. Eso debemos creerlo,
porque eso es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Pelear con Satanás? No, ahorita no, ahorita no. ¿Ah? Hermano y hermana, el asunto de pelear contra Satanás es un asunto del Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero es el que va a vencer. Entonces nosotros nos enfrascamos, ¿sabe por qué nos enfrascamos en algunas situaciones? Porque no, pues desconocemos cosas como estas, que el Señor aplica todo lo que Él logró a nosotros desde el momento que lo recibimos. Desde ese momento que lo recibimos, Él aplica a nosotros todo lo que Él hizo. Y hablé ahorita solamente de la victoria de la victoria de Cristo sobre Satanás en la carne de Él. Cuando usted recibe al Señor esa victoria de Cristo sobre Satanás en la carne de Cristo, ahora es su victoria sobre Satanás en su carne también. Amén. Aleluya. Debe ser motivo de alegría y de gozo, algo en lo que nosotros debemos gloriarnos, jactarnos, alegrarnos, porque ha resuelto nuestros problemas y nosotros todavía aquí haciéndonos, como decimos aquí, haciéndonos bolas o complicándonos la vida y ahogándonos literalmente en un vaso de agua. Muy bien. Entonces esto lo hace el Señor, esto hace que el Señor no solo viva en nosotros, sino que haga su hogar, se establezca Él en nosotros. A medida que usted y yo nos abrimos al Señor, cooperamos con Él, leyendo la Biblia, leyendo el ministerio, memorizando su palabra, escuchando a los hermanos, no perdiendo las reuniones, aún hasta el hecho de dar en lo financiero, es parte de nuestra entrega al Señor, es parte de nuestra apertura a Él, donde entonces Él gana espacio. Entonces ahí va haciendo su hogar en nosotros. La otra es que, según Gálatas 2:20, la segunda parte, Cristo empieza a vivir en nosotros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No quiere decir que Él está ahí sentado adentro de nosotros en una silla, pues ahí descansando. No, no, que Él empieza a vivir en nosotros significa que, digamos, Él empieza a levantarse temprano en la mañana, en usted, pero quien se levanta es Cristo. Usted se metió a la ducha a bañarse, pero ¿quién se está bañando? Entonces le pregunta a usted a su esposa, mira, ¿dónde vas a ir? Espérame, le voy a preguntar, Cristo, ¿dónde vas a ir? Pero le está preguntando al Cristo que está ¿dónde? Allá en el cielo, en el local de reunión. No, 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 pregúntale al Cristo que está en usted. Dios tiene la capacidad de estar en usted individualmente, platicar con usted y al mismo tiempo en estar en otro hermano, platicar con él. Es Dios, Él es omnisciente. ¿Ha oído que es omnisciente? A eso se refiere, es omnipresente, es omnipotente. Dios es todopoderoso, puede platicar con todos al mismo tiempo, puede responderle a todos al mismo tiempo. Usted no piense que Dios es humano como usted y yo. Mire cómo somos nosotros. Usted va manejando, hermano, usted va manejando en su carro y le ponen a buscar una dirección. Apagame el radio, por favor, que anda buscando una dirección. No puede usted manejar, buscar una dirección y oír el radio. No puede. Pero Dios sí puede. No solo eso, puede platicar con este hermano, con aquella hermana, responder la oración, sanar a un enfermo. Solo estamos hablando de Bogotá, solo estamos hablando de Guatemala, pero puede hacer lo mismo en Nepal, puede hacer lo mismo en la India, puede hacer lo mismo en Singapur, en Alemania, en España. Dios es todopoderoso. Debe usted abrir los ojos y confiar. Por eso es que se le dice confía en Dios. Pero usted cree que Dios es como su vecino. Es que yo no le puedo confiar a Dios tal cosa porque Él es como mi vecino fulanito. No, 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 no. Dios es un ser superior, superior, que está en nosotros, pero también está viviendo su vida en nosotros a través de las situaciones que nosotros estamos experimentando. Así que involucre a Dios en sus cosas. Pregúntele a Él porque Él quiere vivir ahí. Quiere vivir ahí. Entonces Efesios 3:17, y con esto vamos a terminar esta parte, dice, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Esto sí habla de que Él está establecido, para que usted pueda ver ese progreso en usted mismo, que pueda ser manifiesto a todos. Porque he comentado esto algunas veces, sería lamentable que después de 5 años le digan, ay hermano, qué alegre verlo, usted sigue igualito. Ay, no me diga eso, ¿eh? La idea es que después de 5 años sea menos yo
y por lo menos algo de Cristo, ¿no? Pero si le dicen a usted que después de 5 años sigue siendo la misma cosa, ay, 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 ay. Falta, a Cristo no le hemos dado espacio. Tenemos 400 habitaciones en nuestro corazón, por decir un número. ¿Cuántas de esas le ha dado el Señor? 4, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pero Él quiere hacer eso. Él quiere llenar todo nuestro corazón. Mire, hermano y hermana, si nosotros le diéramos todo nuestro corazón al Señor, no cometeríamos errores. No hablaríamos cosas impropias, ¿verdad? No se arrepiente usted de alguna cosa que dijo y dice, no, no hubiera dicho eso, ¿verdad? Era usted, no le dio el espacio al Señor. El Señor no quería decir eso que usted dijo, pero como no lo dejó a él hablar, no le preguntó al Señor, ¿digo esto o no digo esto? Así que esto lo ha hecho el Señor y lo está haciendo con el propósito de estrechar esa unión que ha hecho con nosotros. Entonces, esta lección trata acerca de que nosotros estamos unidos al Señor. Hay algunos de estos pasos que ya la mayoría ya se dieron y algunos todavía se están dando, pero es algo que el Señor ya hace, que el Señor ya hizo, que a nosotros nos toca disfrutarlos. Crea lo que dice la Escritura. Si todavía usted no está muy seguro, ay, es que no creo que sea así, no importa. Usted diga, gracias Señor, porque te uniste a mí. Gracias Señor, porque te hiciste carne. Gracias Señor, porque de nosotros estás haciendo ahora una sola entidad. Gracias Señor que me llevaste en tu muerte, me llevaste en tu resurrección y me llevaste en tu ascensión. Gracias Señor que de verdad yo muerto estoy, porque el bautismo significa que fui sepultado. Porque eso, entre los significados del agua del bautismo es eso. Pero démosle gracias al Señor por esto, que nuestra fe se fortalezca y entremos en el gozo de nuestro Señor, en el sentido de que ya no vivamos ni para el pecado, ni para esforzarnos a nosotros mismos, porque cuando nos esforzamos fallamos. Y luego viene el acusador y se aprovecha de esa situación para desalentarnos. Así que, amén, amados hermanos, ya me pasé un poquito, yo me detengo acá. Recording stopped. Amén, hermano José, muchas gracias por este mensaje tan maravilloso, unidos a Cristo. Y yo creo que la mayoría de hermanos y hermanas, desde que nos levantamos, lo primero que hacemos es invocar el nombre del Señor, pensar en el Señor y orarle al Señor y consagrarle el día desde que iniciamos. Y después cuando estamos en la ducha haciendo nuestras labores, también alabando al Señor, mientras las hermanas o hermanos que nos toca cocinar, ahí estamos con el Señor, siendo uno con el Señor. Pues qué maravilloso mensaje es este, mis hermanos y hermanas. Eh, Es importante recordar esto, hermanos, después de haber creído, como el hermano repetió varias veces, después de haber creído y de haber sido bautizados en Cristo, tenemos una unión de vida con Cristo y estamos unidos a Él. Él vive entre nosotros, hermanos. Eh, Siempre que entramos a la reunión, así decimos, Señor Jesús, que tengamos un espíritu mezclado, un espíritu misturado con tu espíritu. Que sea en realidad eso, hermano, que tengamos esa unión espiritual, orgánica como cuerpo al Señor Jesús. Amén, mis hermanos, pasamos a esta reunión de mutualidad a confirmar la palabra de lo que el Señor nos ha regalado esta noche con este mensaje tan maravilloso. Pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano. Yo les iré dando la palabra en orden que me parece aquí en el monitor. Les agradezco máximo 3 minutos. Ya el jueves, digamos así, en el mensaje del día jueves que nos dio un hermano, decía que el profetizar debe ser de máximo 3 minutos para que no nos salgamos del espíritu. Empezamos con la hermana Belinda Smith. Amén. Amén, Señor, te damos gracias. En realidad hoy nos ha recordado que debemos cooperar contigo en, en este hecho de que que nosotros ya fuimos muertos y sepultados contigo y hemos sido levantados y estamos sentados en lugares celestiales contigo, Señor. Gracias porque tú haces todo esto a través de la fe en nosotros, Señor. Ya tú tienes ese vivir en nosotros y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer que eres tú el quien vives en nosotros,
y que esa humanidad maravillosa y todas tus experiencias de la muerte, de la resurrección y de la ascensión, nosotros ya las hemos vivido. ¿Por qué? Porque tú hiciste maravillas, tú eres un Dios de maravillas y haces que nosotros podamos ser conscientes que debemos aplicar Gálatas 2:20, que estamos con Cristo juntamente crucificados y que todo lo que todos tus logros fueron aplicados a mi vida, que recibimos esa vida y que morimos también ya y estamos en ascensión. Por esa razón, tú estás todo el tiempo en nosotros, llevándonos de gloria y gloria. Nos has sentado en lugares celestiales, Señor, para que nosotros podamos entender y creer que te recibimos y que debemos que saber que el viejo hombre fue crucificado y que ahora estamos muertos en todo tipo de cosa que no sea tuya, Señor, que no debemos hacer ningún esfuerzo sino descansar en la victoria de Cristo, porque Él ya nos hizo sentar al lado de Él juntamente en esos lugares. Entonces le damos gracias al Señor porque Él está operando y debemos contar con Él a cada momento de nuestro día para que sea Él viviendo en nosotros y no nosotros, que tengamos claro absolutamente, que Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que Él nos equipa para participar de todo lo que Él vivió, de todo lo que Él logró. Le damos gracias al Señor porque hoy nos anima realmente a que salgamos de esos pozos en donde nosotros hay veces queremos meternos sin recordar que definitivamente Él ya hizo toda la obra en nosotros, que Él vive en nosotros y en toda situación y que nosotros podemos contar con Él, que nosotros fuimos sepultados, fuimos levantados y que Él hizo de nosotros con Él una sola entidad. Así que le damos gracias al Señor porque ya no vivimos nosotros y Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones y la victoria en todo momento es del Señor y no de Satanás que quiere hacernos dudar de estas cosas tan maravillosas porque fuimos ya regenerados en nuestro ser y somos uno con el Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, hermana Linda. ¿Algún otro hermano o hermana? Amén. Mientras se animan, voy a dar mi porción. Vimos la primera parte que es Cristo se une a nosotros, hermano, y nos dieron 3 puntos muy importantes. A él, al hacerse carne, mediante el segundo de la Trinidad Divina, llegó a ser de esta manera el Dios hombre. Juan 1:14. Qué precioso este proceso que llevó el Señor para que llegara a unirse y acercarnos más a Dios. Ese Dios hombre que vino y pasó por un proceso de muerte, resurrección y ascensión para que estuviéramos siempre con Él. Nos lleva por la muerte y la resurrección. Y a través de esta muerte y esta resurrección pasamos a la ascensión. Y me gustaba lo que decía ahorita la hermana Linda Smith, lo que nos ha dicho el hermano Josué R. Pérez. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, hermanos. Ya estamos todos crucificados. Y ya no vivo yo, ya no vivimos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque más vive Cristo en mí, vive en cada uno de nosotros. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh Señor Jesús, ¿cuánto es este proceso que tuvo que llevar nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser uno con Él? Cristo se une a nosotros. Cristo nos llevó consigo a través de la muerte de cruz y también nos llevó consigo a la resurrección y posteriormente nos llevó a la ascensión para que estuviéramos en los lugares celestiales. Cristo vive y hace su hogar en nosotros también, mis hermanos. Él entró en nosotros para unirse más a nosotros. Él también vive en nosotros, es decir, Él está viviendo su vida en nosotros. Y no Amén. solo eso, mis hermanos, Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones. ¿Y qué es hacer su hogar en nuestros corazones? Es saturarnos, llenarnos siempre de Él. Que cada parte de nuestro ser se mezcle para que seamos uno con Él, por completo, mis hermanos. Pero como decía el hermano Josué, no sabemos cuántas habitaciones tenemos dentro, cuánta cabida le damos al Señor, cuánto disfrutamos al Señor, cuánto comemos del Señor, cuánto nos avivamos cada día, mis hermanos, Amén. o dejamos que el Señor se imparta entre nosotros y hable a través de nosotros. Eso es lo que tenemos que reflexionar todos los días. Y el profetizar, es importante también el profetizar porque es el Señor hablando a través de nosotros. Amén. Sigue, hermana Ana. Amén, hermanos. Qué lindo mensaje. Gracias, hermano Josué.
Nosotros una vez fuimos salvos, ya todo lo que vivió el Señor, Él se hizo carne para volverse humano, para poder luego morir y entrar en nosotros. Todos esos procesos que el Señor vivió ya son dados a nosotros, una vez nosotros creímos. De la parte de nosotros como una unión con el Señor, como la esposa con el esposo, es creer. Nosotros no podemos tener una vida matrimonial con el Señor si no le creemos. Aquí hablaba el hermano que nosotros teníamos que elaborar, era que el Señor aumentara nuestra fe y en otra parte poner nuestra mente en el Espíritu y darle gracias al Señor por todo lo que Él pasó y que ya es aplicado a nosotros, su muerte, su resurrección y su ascensión. Nosotros nos corresponde es creer y mantener nuestra mente en el Espíritu. Los problemas que tenemos es, hermano, veo que es por la falta de conocer la palabra del Señor y por conocer todas estas instrucciones que nos están dando, porque no sabemos de esto. Entonces, caemos en incredulidad y todo se nos hace difícil, entonces no creemos en lo que está hablando el Señor. Una vez nosotros vemos que estamos muertos, ya Cristo vive. Y al no creer, no podemos permitirle que el Señor viva por nosotros. Entonces, no se puede manifestar el Señor en nosotros. Entonces, la parte de nosotros es creer y poner nuestro espíritu, en nuestra mente en el espíritu, para que todas estas cosas sean aplicadas a nosotros. Amén, hermano. Amén, hermana Ana. ¿Algún otro hermano o hermana que nos quiera compartir algo más? Amén, santo. Bueno, Amén. amén. Sigue la hermana Karina y después la hermana Gladys. Amén, hermano. Tenemos un Dios omnisciente, omnipresente, que está dentro de nosotros y que podemos contactar a Él. Él, puede hablar con nosotros personalmente, individualmente, hermano. Qué precioso, maravilloso. De nosotros estamos, el Señor está. Tenemos que ser uno con el Señor en la invitación de esta palabra. De no contrictar el espíritu, ¿verdad? El espíritu del Señor, ser uno con Él en el sentido de que si Él quiere hacer algo, ¿verdad? Participar con Él en su obra, y si hay algo que a Él le contrista, pues no, poner al Señor, hacer pasar al Señor por cosas que a Él no le agradan, ¿no? Debemos honrar a la presencia del Señor que está en nosotros, hermano. Y maravilloso que si nosotros viviéramos constantemente en unión con el Señor, como dijo el hermano, nos libraríamos de muchos problemas, de muchos errores. Necesito confiar más en el Señor, depender más del Señor para llevar una vida victoriosa, hermano. Amén. Amén, hermana.